Breve comentario cultural. Andábamos viendo que estábamos buscando lo que queríamos ayer, y entonces aquí buscamos una función que tiene que ser compatible con análisis dimensional, y esto nos lleva a una función que puede ser polinómica potencial, es decir, una función algebraica. Ahora vamos a ver por qué nos vamos a interesar por una función que nada más tenga un término, es decir, que no tenga varios términos en una suma, es decir, que no sea una suma de dos cantidades que relacionen las mismas constantes. Para justificarlo, vamos a utilizar esto que conocemos como teorema fundamental del análisis dimensional, que según yo sí se le dicen así, pero si no, pues así le diremos nosotros. Y bueno, esto lo que nos dice es, si tenemos una ecuación, en física obviamente, en matemáticas pueden ser cosas extrañas, pero en física, donde trabajamos con cosas del mundo real, ¿sí? Cuando trabajamos con cosas del mundo real, lo que nos sucede es que los Si tenemos dos términos que se están sumando en una ecuación, entonces ambos términos tienen que tener las mismas dimensiones. Eso suena bien, vamos a escribirlo así. Si dos términos de una ecuación, ¿sí?, están sumando, entonces tienen las mismas dimensiones. Matemáticamente, ¿cómo lo expresemos? Si yo digo que A más B es igual a C, esto pasa así solo si las dimensiones de A, perdón, dimensiones de A, dije, son iguales a las dimensiones de B, y estas a su vez son iguales a las dimensiones de C. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Esto lo que nos implica que si nosotros tenemos una suma de diferentes términos, todos esos términos van a tener las mismas dimensiones. ¿Sí? Entonces eso justifica en cierta medida por qué les digo que no queremos buscar algo que se vea como x cuadrada más bx más c o x cuadrada más bx más c, una suma pues de distintos términos, ya que cada uno de ellos tiene que tener exactamente las mismas dimensiones, porque si no, no se cumpliría esto de aquí. Y esto se puede probar, bueno, si quiere una justificación, no lo vamos a probar, pero si quiere una justificación de esto, podrían decir, bueno, supongamos que tenemos dos cantidades, que se cumple algo de este estilo, por decir algo, A más B igual a C. Entonces nosotros siempre podemos llegar a que, por ejemplo, podemos restar C de tal manera que nos quede A más B menos C, que sea igual a 0. ¿Sí? Como estos se cancelan acá, esto también se tiene que cancelar, y para que se puedan cancelar tienen que tener las mismas unidades. Lo mismo podría argumentarse diciendo que, bueno, ahorita uno lo que podría hacer es pasar sumando esta b del otro lado y decir, por ejemplo, que a menos c es igual a menos b, o rearreglando que b es igual a esto con signo menos, dicho de otra manera, c menos a. Aquí nada más estoy haciendo manipulaciones algebraicas. A lo que quiero decir es que esto es cierto intuitivamente porque nosotros siempre podemos escribir una cantidad en términos de la suma de las otras dos, ¿no? Y eso nos quiere decir que, bueno, las dimensiones de esta de aquí, podemos ver que tiene que ser igual a las dimensiones de las otras dos para cualesquiera de las tres cantidades. Y eso nada más se va a cumplir en general si las tres tienen las mismas dimensiones. Les digo, no me voy a preocupar por dar un argumento formal al respecto, nada más es como para decir, tiene sentido. Y bueno, dicen por ahí que es el teorema fundamental del análisis dimensional. Entonces, una vez hecho ese pequeño paréntesis, les comento. Nosotros vamos a buscar entonces una función que dependa de las variables y que nada más contenga un solo término, es decir, que no sea una suma. Entonces, lo que podemos decir aquí es que proponemos que R, y aquí déjenme lo escribo como lo solemos escribir en física, esta función R, esta función del radio, de esta longitud, pues, que buscamos, que va a depender de estas variables, matemáticamente hablando, que en realidad son constantes físicas, proponemos que esta función sea una, ¿cómo decirlo? La obtengamos, pues, al
considerar productos de estas constantes que tenemos aquí, es decir, las combinamos todas en un solo término, como cuando teníamos la velocidad y el tiempo y teníamos la distancia. Si se acuerdan, teníamos distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Y veíamos que no pasaba lo mismo si dividíamos en vez de multiplicar, ¿no? Aquí hay una multiplicación implícita, v por t. Aquí no es lo mismo si hacemos v entre t, porque esto nos deja una aceleración. Mientras que lo de arriba es una distancia, ¿no? Si se acuerdan. Distancia. Entonces, nosotros lo que queremos ver es cómo tenemos que multiplicar los términos que conocemos de la misma forma que acá para poder encontrar esto que buscamos, la longitud. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, yo no sé cómo los tenga que multiplicar, pero supongo que los tendré que multiplicar de alguna forma. Por ejemplo, cierto, déjenme, le doy a terminar el tuyo. Sí, decía yo. Queremos encontrar los exponentes a lo cual tenemos que multiplicar esto. Aquí, por ejemplo, si vemos, aquí podemos escribir esto como, bueno, esta distancia al exponente 1 es la velocidad al exponente 1 por el tiempo al exponente 1. En cambio, acá, esta forma que nos da la aceleración es velocidad al exponente 1 entre el tiempo. Y si recuerdan de lo que vieron en álgebra, eso lo podemos expresar como tiempo a la menos 1, ¿no? Entonces, aquí esta diferencia en los exponentes es lo que nos da cantidades diferentes. Y por tanto, lo que buscamos es justamente encontrar los valores de estos exponentes que nos van a cumplir, que a la hora de multiplicar todas las constantes con sus exponentes especiales, van a hacer que obtengamos la longitud que queremos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, va, dale pues. ¿Qué pasó? Bueno, ahí no. Bueno, ya no dijeron nada, entonces pues bueno, creo que continuamos. Cualquier duda, así no te preocupes. Aquí en el chat no tengan consideraciones a la hora de preguntar. Ahí si tienen alguna duda, nada más díganme, Javier, no entendí acá. Y ya vemos qué pasa. Bueno, y R de todas esas cosas. Va. Y bueno, entonces nosotros proponemos que esta función, les digo, sea un producto de esas, pero con unos exponentes desconocidos. Entonces, si recuerdan, lo que hacíamos era escribíamos las constantes y les proponíamos un exponentes aquí con unas letras medio floridas, letras griegas. Por ejemplo, h a la alfa, m a la beta, e a la gamma, y esta constante de 4pi epsilon 0, alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Si mal no recuerdo, si va así. Dale, pues, ¿y luego qué pasa? ¿Qué procede? Bueno, entonces tenemos que ver qué información podemos obtener. Si recuerdan, al principio decíamos que cuando hacíamos una ecuación por análisis dimensional, lo que proponíamos es que, bueno, a la hora de decir que se cumple esta igualdad, y déjenme lo copio tal cual, m a la beta y a la gamma, 4pi epsilon 0 a la delta, nosotros decimos que lo que se cumple es que las dimensiones que tenemos de un lado tienen que ser iguales a las dimensiones que tenemos del otro, porque no podemos juntar perros con manzanas, tampoco podemos juntar planetas con gusanos. Bueno, uno puede vivir entre el otro, pues, pero no son lo mismo. Cuando nosotros decimos que dos cosas son iguales, son porque tienen que tener las mismas dimensiones, tienen que representar la misma cantidad física. Eso es fundamental, extremadamente fundamental. ¿Sí? Y bueno, entonces hacemos esta afirmación. ¿Cuáles son las dimensiones del radio o de esta distancia que queremos? Es casi un pleonasmo, una tautología. ¿Cuáles son? ¿Mande? De longitud. Ajá, justamente, ¿no? Buscamos una longitud, ¿no? Y bueno, se la poníamos con L. Va, dale pues. Esta longitud, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, a las dimensiones de todo esto. Ahora, si recuerdan, lo que hicimos la clase de ayer fue encontrar las dimensiones de cada una de estas cantidades, ¿no? Y bueno, estas se encuentran solitas prácticamente. Entonces, si mal no me funciona la memoria, las dimensiones que teníamos para h barra eran masa por longitud al cuadrado
entre tiempo, y bueno, es solo alfa. Las de masa, pues son de masa, no hay nada que hacer al respecto. Vamos a trabajar de la forma relativamente más sencilla, que nos limita a la carga en una sola, bueno, la carga en vez de considerar la intensidad de corriente y el tiempo, por cuestiones de practicidad. Esta va a ser la carga a la gamma. ¿Por qué? Porque esta es una carga y está la gamma. Y la dimensión de 4 pi epsilon 0, si mal no recuerdo, eran carga cuadrada por tiempo al cuadrado entre masa a la 1, si mal no recuerdo, longitud al cubo. ¿Sí está bien o estoy inventando cosas? Está bien. Sí, va, perfecto. Al parecer todavía tengo memoria decente. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo vamos a obtener alguna manera de encontrar estos exponentes? ¿No? Porque, bueno, ya está expuesta ahí muy bonita las ecuaciones, todo está escrito bastante bonito, pero ¿y ahora cómo? ¿No? ¿Cómo le hacemos para encontrar estos exponentes? Esta ecuación no me enseñaron a resolverla en la escuela, ¿o no? ¿Qué hacemos? Pero bueno, aquí si ven, podemos escribir esto de una manera un poquito mañosa, si gustan. Aquí vamos a utilizar mucho lo que se vio en álgebra de trabajar con exponentes. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos un número, por ejemplo 5, y ese número lo elevamos a la 0, nos da 1, ¿sí? Si ustedes recuerdan, todo número elevado a la 0 nos da 1. Y también otra cosa importante del 1 es que si multiplicamos cualquier cosa por 1, nos regresa esa misma cosa, ¿no? L por 1, L. Entonces, mañosamente, lo que hacemos es multiplicar del lado izquierdo por muchos unos, de tal manera que nos quede L por 1, por 1, por 1, es igual a todo este chorizote que tenemos acá, ¿no? Pongo estas dos rayitas de aquí para indicar que es el mismo, bueno, esta expresión de la parte de arriba. Y ahora, ¿por qué me interesa ponerlos como unos? Ah, porque esos unos, que ya vimos que no alteran la expresión, los podemos reemplazar por cantidades elevadas a la potencia cero. En particular, esa cantidad podría ser, por ejemplo, la masa elevada a la cero. También podríamos tener, por ejemplo, el tiempo elevado a la cero. Y por otro lado, podríamos tener también la carga elevada a la cero. Y esas cantidades, porque son todas las que tenemos aquí, ¿no? Aquí si ven, todas las cantidades que tenemos elevadas a algún exponente van a ser una m, una l, una t o una q, ¿no? Entonces, queremos juntarlas de ambos lados de la igualdad de la ecuación para ver qué podemos hacer con eso. Y un último comentario. También probablemente recuerden que 5 elevado a la potencia 1 es igual al mismo número, 5. 6 elevado a la potencia 1 es 6. A elevado a la 1 es igual a A, ¿no? En general. Entonces aquí podemos escribirle de lado este exponente a esta letra de acá, a la L. Y entonces aquí ya tenemos algo interesante. Porque aquí, si me permiten desarrollar esta expresión, distribuir los exponentes sobre cada uno de los términos, lo puedo escribir así. Si recuerdan, la potencia se distribuye sobre cada uno de los términos de una multiplicación. Entonces esto nos queda como m a la alfa, que multiplica a L. Ahora, si recuerdan la potencia de una potencia, hace que se multipliquen las potencias, entonces nos queda L a la 2 alfa, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos T a la alfa abajo, que si gustan para que nos ayude ahorita a la hora de hacer las cuentas explícitamente, lo podemos escribir como T a la menos alfa, ¿no? Este T estaba elevado a la menos 1, y a la hora de multiplicarlo por alfa nos queda un menos alfa, ¿no? Y bueno, estos son la primera parte de la ecuación, esta de acá. Luego el m a la beta se queda igual, q a la gamma se queda igual, y hacemos lo mismo del otro lado. Y ya adelantándonos un poquito, nos queda q a la 2 delta, t a la 2 delta, y aquí ya no me está cabiendo, pero bueno, lo ponemos abajo, nos ponemos aquí unos puntitos, y aquí ponemos que se multiplica por, que me está faltando, la masa a la menos 1, porque está, perdón, a la menos delta, y L a la menos 3 delta, ¿no? Aquí, si gustan bueno, vamos a dejarlo así por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, ya tenemos esta expresión. Lo único que hicimos fue desarrollar, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos términos semejantes, aquí si ven tenemos m al alfa, m a la beta, m a la menos delta, ¿no? Que me parece que son todos los lugares en los que aparece en la ecuación. Entonces, esto lo puedo escribir como m a la
Si recuerdan a la hora de multiplicar, porque todo esto se está multiplicando, los exponentes pasan sumando, ¿no? Entonces esto nos queda como m al alfa. Luego aquí tenemos que está sumando a esta beta de acá. Y bueno, esta suma es de un número negativo de menos delta. Y ahí tenemos, ¿no? M a la alfa más beta menos delta, ¿no? Nada más juntando estos tres términos semejantes. Luego hacemos lo mismo para las L's. Acá tenemos L, acá tenemos L. Entonces esto lo podemos escribir como L a la, perdón, L a la 2 alfa menos 3 delta. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, acá tenemos otro término, que es el del tiempo, ¿no? Tiempo a la menos alfa. Y acá tenemos tiempo a la 2 delta, ¿no? Entonces sumamos y nos queda tiempo a la 2 alfa más 2 delta. Sí, muy bien. Ya no reconocí las cuentas. Déjenme checo las notas. Que curiosamente no encuentro la página química, pero bueno, parece que va bien. Bueno. 2 alfa menos alfa menos 3 delta. Bueno, ahí continuemos a ver qué sale. Y si no, si alguien ve alguna cuestión aquí que no le parezca, pues háganlo saber, por favor, porque ya desconocí las cuentas. Ah, es que este es a la menos alfa, ya decía yo. Es que no, perdón, mi error. No, sí estamos bien. A la menos alfa y menos, más 2 delta, ¿no? A 2 delta menos alfa, si prefieren. Y por eso es bueno escribir en chiquito, pero pues aquí en la computadora es muy complicado. En fin, ¿hasta aquí alguna duda sobre este pequeño traspiés o de cualquier parte del procedimiento? No. ¿No? ¿Los demás? ¿Todo bien? Bueno, pues prosigamos. M al alfa más beta menos delta, L a la 2 alfa menos 3 delta, T a la 2 delta menos alfa. Y que lo que nos falta la Q, ¿no? Y aquí ya no me volvió a caber, entonces la pongo abajo por Q. Aquí que tenemos, bueno, también tenemos términos semejantes, ¿no? Aquí tenemos Q a la gamma y aquí tenemos Q a la 2 delta, ¿no? Entonces nos queda como Q a la gamma menos 2 delta. Dale, pues. Ahí quedó medio disparejo el código de colores. Déjenme lo pongo en verdecita para que no me dé un infarto. Ahí está. Y bueno, si nosotros queremos que estas dos partes de la ecuación sean iguales, tenemos que ver que lo que nos acompaña a cada una de las variables y los exponentes sean iguales, ¿no? Por ejemplo, aquí este L a la 1 tiene que coincidir con esta L que tenemos acá, a la 2 alfa menos 3 delta. Entonces, de ahí que podemos concluir, de L, que es lo que vemos. Bueno, su exponente tiene que ser igual al exponente de la que tenemos del lado derecho. Entonces tenemos que 1 tiene que ser igual a esto de acá, 2 alfa menos 3 delta. ¿Sí? Entonces aquí permítanme usar colorcitos. Por otro lado, ¿qué tenemos? De M, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que su exponente de este lado, que va a ser 0, va a tener que ser igual a su exponente de este otro lado, que va a ser alfa más beta menos delta. Entonces, ¿qué concluimos? Bueno, nosotros sabemos, a partir de lo que vimos, que 0 va a tener que ser igual a esa suma de exponentes, ¿no? Alfa más beta menos delta. ¿Qué otra cosa vemos? Tenemos más variables, ¿no? Entonces podemos obtener más ecuaciones. Aquí tenemos t, está elevada a la 0. Entonces nosotros queremos que también este 0 sea igual a este exponente que tenemos del otro lado, ¿no? Que va a ser 2 delta menos alfa. Y por último, nos queda la carga, ¿no? Vamos a ponerlo en amarillo. Y de Q, que lo que tenemos de este lado también está en 0. Y por lo tanto, tiene que ser igual a lo que tenemos de este otro lado, ¿no? Que va a ser gamma menos 2 delta.
¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí se ve de dónde salieron esas ecuaciones? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, dale pues. Y ahora, aquí, esto que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Aquí si gustan los pongo con una llavecita. Disculpe, Mande. en la carga no sería más 2 delta. Este... Sí, sí, tiene razón. Gracias. Aquí es un más y aquí es un más. Ahí me comió un palito del signo más. Disculpas ahí. Aquí también es un más. Sí, porque los dos están acá arriba. Sí. Muchas gracias. Dale pues. Entonces esto sí, ahora sí, es un sistema de ecuaciones, ¿no? Este sistema de ecuaciones lo podemos llamar, bueno, ¿qué prefieren? No, bueno, esto no es, no, espérate. Miren, para cuestiones prácticas mejor no vamos a llamarlo sistema de ecuaciones, vamos a llamar cada ecuación individualmente para que nos sea más fácil hacer las, para que nos sea más fácil hacer la redacción del problema, ¿sí? Para que se quede mejor, pues. Entonces, si gustan, esta ecuación le llamamos 1, a esta le llamamos 2, a esta le llamamos 3 y a esta le llamamos 4. Así se gustan. Y bueno, entonces, ahorita lo que tenemos que hacer en principio es resolver este sistema de ecuaciones. No sé si lo vieron en álgebra, pero una cosa importante que tienen que ver a la hora de resolver sistemas de ecuaciones es ver cuántas variables tienen y cuántas incógnitas tienen. Entonces aquí vamos a ponerlo como nota. Vamos a ponerlo como nota importante porque es muy importante. Nota importante. A la hora de resolver sistemas de ecuaciones, debemos asegurarnos de que el número de ecuaciones sea por lo menos igual. Debemos aseguraciones. Escribo una cosa y pienso lo que... Escribo lo que pienso en vez de lo que tengo que escribir. Asegurarnos de que el número de ecuaciones que tenemos sea por lo menos igual al número de incógnitas. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a poner aquí dos ejemplos. Ejemplo 1, el sistema X, vamos a ponerle 5X más 3Y más Z igual a 0. Y, bueno, vamos a quitarle la Z de momento. Es igual a 0. Y por otro lado, la ecuación menos X más 2Y igual a 5. Este sistema, si ustedes lo notan, tiene dos ecuaciones. Vamos a ponerle estrellita para que no se confundan con las ecuaciones de acá arriba, nada más por cuestiones de notación. Entonces, este sistema tiene dos ecuaciones y tiene dos incógnitas. Entonces, te va a ser un sistema de dos ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, este sistema en principio está bien. Se puede resolver en principio. Que tenga o no solución depende de cómo son estas ecuaciones entre sí, pero en eso no me voy a meter de momento. ¿Sí? En principio este sistema debería tener solución, porque no lo puse muy eh, linealmente dependiente, que digamos. Entonces ese fue el ejemplo 1. Ahora, por ejemplo, revisemos el ejemplo 2. Si ustedes tienen, por ejemplo, el sistema 5X más 3Y más Z igual a 0, y por otro lado 4X más
2z, bueno, 3z vamos a ponerle igual a 1. Es más para que no... 4y más 7z igual a 10, por ejemplo. Este sistema igual tiene dos ecuaciones, pero aquí tenemos que notar que tiene 1, 2, 3 incógnitas. Entonces, este sistema de aquí no puede asignársele una ecuación, perdón, una solución única, ¿sí? Este sistema no puede asignarse una sola solución. Puede ser que el sistema tenga, bueno, en general, no, perdón, este sistema de ecuaciones tendría infinitas soluciones, lo cual en la práctica es como si no tuviera ninguna. Bueno, no. Ninguna determinada que nos sirva a la hora de hacer física. Pues, sin algún problema, por ejemplo, de mecánica, tenemos un sistema así, lo que nos indica en la mayor parte de los casos es que nos hace falta considerar una otra ecuación para poder restringir el sistema lo suficiente como para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, una cosa importante que tienen que recordar a la hora de resolver sistemas de ecuaciones es primero que nada revisar el número de ecuaciones que tienen respecto al número de incógnitas que tiene el sistema. Si el número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones, pues ya bailamos con la más fea. Ya no pudimos resolver el sistema, al menos no únicamente como nos gustaría en física, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante. Porque por lo general, si ustedes hacen un problema y llegan a una situación de este estilo, cosa que es extremadamente común, lo que significa es que muy seguramente les está faltando considerar algo. Ahorita todavía no lo vemos, pues, pero a lo mejor les hace falta considerar alguna ecuación de energía, o alguna ley de Newton, o aplicar una condición de equilibrio a algún cuerpo o a otro cuerpo, en otras situaciones, pues, a lo que voy. Si nos hacen falta ecuaciones, la podemos ver a partir de este método. Es otra forma de analizar si estamos resolviendo un problema bien. Y esta es una herramienta muy útil, así que también les recomiendo que la tengan en cuenta. Luego vamos a hacer problemas y les va a ser de utilidad. Entonces, reitero una vez más, tenemos un sistema de ecuaciones. Primera cosa que hacemos, ver si el número de ecuaciones que tenemos es por lo menos igual al número de incógnitas. Si no es, no podemos encontrar una única solución para el sistema, a menos de que el sistema esté muy degenerado, pero en eso no nos metemos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? No. No, dale pues. Entonces, proseguimos. Ok, entonces ya quedamos en eso, ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Ahorita lo único que tenemos que hacer es resolverlo. Y bueno, antes de resolverlo, tenemos que hacer este check-in que acá dijimos que era buena práctica hacer, ¿no? Entonces aquí primero que nada vamos a ver cuántas incógnitas tenemos. Tenemos alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 incógnitas y estamos felices porque aquí tenemos exactamente las 4 ecuaciones que necesitamos. Entonces todo va bastante bien, al menos en este ejemplo, al menos en cuanto a posibilidades matemáticas de resolver el sistema. Que tenga solución o no es ya otra cuestión. Este problema en particular sí tiene solución, si no, no se lo estaría resolviendo ahorita, pues, pero es importante que uno tenga en cuenta que aunque se cumpla este criterio, puede ser que el sistema no tenga una solución como lo esperaríamos. Ese tipo de cosas se ven bonitos en una rama de las matemáticas que se llama álgebra lineal, pero eso va más allá del enfoque del curso, al menos de momento. Bien, ejemplo, 2 incógnitas, 3 incógnitas, va. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cómo resolver el sistema de ecuaciones? Pues, pues con equivalencias, o sea, es decir, bueno, de ciertas ecuaciones, pues sacar equivalencias que nos den como una pauta para resolver otras posteriormente, ¿no? O sea, Y en la práctica... por ejemplo, de la ecuación 3 podemos concluir que alfa es igual a 2 delta, ¿no? Ok, Y después podemos sustituir ese valor en 1 y podemos obtener así el valor de delta.
y también asimismo el valor del alfa. Ok, me gusta mucho la idea. Y pues vamos a hacer justamente como nos cuenta Sergio, si no confundí la voz. Que es bueno, decir, de la ecuación 2 vemos que despejando obtenemos que alfa es igual a 2 delta, ¿no? Siguiendo la nomenclatura que tuvimos acá, me parece que si no, alfa es igual a 2 delta, nada más pasé del otro lado sumando. Va. Y luego eso, como bien dice, podemos sustituir en 1. Sustituimos en 1. ¿Y qué es lo que obtenemos? Ah, bueno, copiamos tal cual al principio. 1 es igual a 2 por alfa, pero ¿cuánto vale alfa? 2 delta, ¿no? 2 alfa menos 3 delta, ¿no? Si no copié mal, así está, ¿no? Ahora 2 por 2, 4 delta, menos 3 delta es igual a 1 delta, y esto es igual a 1, ¿no? Por lo que tenemos del otro lado, entonces concluimos que delta es igual a 1. Y delta es el exponente del 4 pi epsilon 0, entonces vamos bien. Entonces, todo bien hasta aquí. Y luego también podemos poner, despejando alfa, ¿sí? De esa misma ecuación, tenemos que 1 es igual a 2 alfa menos 3 delta es igual a 2 alfa menos 3 por 1, ¿no? Porque ya habíamos quedado que delta es igual a 1. Entonces esto va a ser 2 alfa menos 3. Y esto es igual a 1, ¿no? Entonces pasamos el 3 del otro lado sumando, nos queda que 4 es igual a 2 alfa. 4 es 1 más 3. Pasamos el 2 dividiendo y nos queda que 2 es igual a alfa, ¿no? Lo cual tiene sentido. Bueno, no es que tenga sentido, pero pues, ajá. Eso es lo que obtenemos a partir de esto. Y bien, ya nada más nos hace falta encontrar entonces alguna relación entre beta y, gamma, ¿no? Bueno, nos falta obtener, mejor dicho, beta y gamma, por lo que estoy viendo, sí. Entonces, aquí pues es ya bastante sencillo, ¿no? Porque en esta primera, bueno, en la ecuación 2 ya podemos despejar beta, porque ya conocemos tanto delta como alfa. Y en la ecuación 4 ya podemos despejar gamma, porque ya conocemos a delta, ¿sí? Entonces, si lo escribimos, podemos ponerlo como de 2, despejamos beta. Entonces, ¿qué no es lo que obtenemos? Que beta va a ser igual a. Ok, acá la delta pasa al otro lado sumando, el 0 pues, se muere y nada más queda la delta. Entonces la delta pasa sumando, la alfa pasa restando. Entonces nos queda que delta menos alfa es igual a beta, ¿no? Nada más pasamos al otro lado. Delta menos alfa es igual a beta. Y quedamos que delta valía 1 y que alfa valía 2. Entonces esto nos queda como 1 menos 2, que es menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de beta, que es el valor que acompaña la masa, ¿no? Sí, va perfecto. Y por último, de 4, despejamos gamma. ¿Y qué obtuvimos? Ah, si mal no recuerdo, teníamos bueno, gamma más 2 delta es igual a 0. Entonces, gamma es igual a menos 2 delta, ¿no? Gamma es igual a menos 2 delta. Y habíamos quedado que delta valía 1, ¿no? Por lo de acá arriba. Entonces, a partir de eso que teníamos, que va a ser menos 2 por delta. ¿Cuánto vale delta? 1. O sea, que esto va a ser menos 2, ¿no? Y tada, carita feliz porque ya resolvimos el sistema de ecuaciones. Aunque se viera aquí muy feo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, al final se acabó simplificando mucho. Como dirían por ahí, este era un lobo vestido de oveja. No, pero al revés. Una oveja vestida de lobo. Los que son lobos vestidos de oveja son los feos. No, no, este era un sistema bonito. Entonces, este era una lobo vestido de... No, pero no una oveja vestida de lobo. Soy malo con las analogías, disculpen ustedes. Pero bueno, para quedar pronto no estuvo tan complicado, creo yo. ¿Alguna pregunta aquí en el sistema de ecuaciones? Dicen que no. Un comentario al margen. Acá Sergio nos sugirió que utilizáramos el método de sustitución.
lo cual estuvo bastante bien porque aquí esto se pudo simplificar bastante bonito desde el principio, ¿no? Porque pudimos despejar aquí esto y ya nada más sustituir acá. Sin embargo, por lo general, el método de sustitución es muy poco conveniente en los problemas de física a la hora de resolver sistemas de ecuaciones. En general, lo que más nos conviene hacer, y lo voy a comentar ahorita, es sumar las ecuaciones, es decir, utilizar el método de suma y resta, me parece que le dicen. Aquí lo que podríamos haber hecho para utilizar ese método sería haber multiplicado la ecuación 3 por 2, ¿sí? Es decir, multiplicar toda esta por 2, de tal manera que aquí nos quedará un menos 2 alfa. Este menos 2 alfa, lo que podríamos hacer después es sumar la ecuación 3 con la ecuación 1, de tal manera que este menos 2 alfa se cancelará con el 2 alfa de arriba, y así ya obtener una ecuación en términos de delta, ¿no? Es otra forma de hacerlo, en este caso tal vez no sea la más conveniente, la más rápida, tal vez sí, dependiendo de qué tan acostumbrado esté uno a un determinado método. Pero en sistemas más complicados es por lo general la forma más apropiada de resolver un sistema, ¿sí? Se los platico porque luego en mecánica salen cosas bastante chistositas, problemas de 7 ecuaciones con 7 incógnitas o cosas por el estilo, entonces pues ya sale más difícil que haya cosas tan bonitamente relacionadas como estas de acá, ¿no? Estas ecuaciones de acá son prácticamente independientes entre sí. Al menos uno hay 3 y 2 y 4. Pero bueno, en cosas más complicadas, pues uno tiene que ingeniárselas de maneras un poquito más creativas a veces. Ahí se los dejo y luego lo practicamos con más calma. Bien, entonces, obtuvimos que, bueno, esta R que proponemos para que sea el radio, si me permiten le voy a poner R0, ¿sí? R0, ¿por qué? Porque lo que quiero hacer es bueno, hacer una diferencia notoria entre este valor que obtuvimos, esta posible combinación, y en principio la función esta que depende de las variables, ¿montas? Esta función R, nada más por cuestiones de notación. Matemáticamente esto de aquí es una función y esto de acá abajo es un número, son cosas distintas. Eso ya es un poquito de formalismo exagerado, pero disculpen ustedes, así, ahora sí que así es la madre ciencias acá en la Ciudad de México. Pero bueno, eh, retomando, habíamos quedado que ya teníamos los exponentes, ¿no? Y aquí, si me permiten, ¿dónde estaba lo que les había dicho que proponíamos? Aquí está, ¿no? Que proponíamos esto de aquí, h al alfa, m a la beta, y a la gamma y 4 pi epsilon 0 a la delta. Para no complicarme la vida, esto lo voy a copiar tal cual. Todo esto de aquí. Le voy a hacer un bill copy-paste. Teorema del borrador, dirían algunos profesores. Y bueno, aquí creo que copié de más, de hecho. Esto también lo borro, esto también lo borro. Y esto vamos a subirlo tantito para acá. Ahí está. Y por eso me gusta escribir en líneas más ordenado. Bueno, teníamos esta expresión, ¿no? Y ya encontramos los valores de los exponentes. Alfa nos había quedado que era 2, ¿no? Si mal no recuerdo. Alfa es igual a 2, sí. Beta nos había quedado que era menos 1, ¿no? Sí, menos 1. Gamma nos había quedado que era menos 2, la que está aquí luego. Y delta nos había quedado que era 1, ¿no? Y en principio, esto de aquí ya sería una forma que nosotros tuvimos de construir esta longitud, posible medida de radio de hidrógeno a partir de las constantes que conocemos. Es decir, es la única forma física, bueno, no la única, pero, es la única forma que puede tener una expresión física de tal manera que lo que tengamos de este lado sea una longitud, ¿sí? Ahorita les dije ahí medio entre dientes que no era la única y ahorita les voy a decir por qué, pero antes de eso vamos a escribirlo bonito, si les parece. Ahora los exponentes positivos los vamos a dejar arriba del quebrado, entonces nos queda h barra cuadrado por 4 pi epsilon 0, o si me permiten rearreglarlo para que se vea bonito, 4 pi epsilon 0 h barra cuadrado. Y la parte de abajo de la fracción ponemos los exponentes negativos, m cuadrado, ¿no? Y esta expresión que tenemos aquí ya es la que estábamos buscando. Si ustedes ponen esto en su calculadora y si no les di algún valor numérico más, esto les debería de dar, ahí se me fue el valor, 10.53 creo que son,
Bueno, del orden de 10 a la menos 10 metros. Si alguien nos hace el valor de poner esto en su calculadora, se lo agradeceríamos mucho. Acá vamos a poner los valores numéricos para que le vayan trabajando. Aquí tenemos que esto va a ser 4pi por 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton metro cuadrado, que va a multiplicar a su vez a 1.05 por 10 a la menos, si era menos 34, voy a confiar en ustedes, al cuadrado. Estos son joules segundo. Y eso que va a dividir 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos va adentro, perdón. Y eso que va a multiplicar a E, siendo E 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Nota al margen, cuando tengan resultados numéricos suele ser conveniente que escriban toda esta talachota de acá. Nada más para que quien califique vea explícitamente qué valores numéricos le metieron a la calculadora. Y porque en general les puede ayudar a ver si tienen algún error. Por ejemplo, aquí me había faltado poner un cuadrado. Este cuadrado de acá. Y eso puede afectar notablemente el resultado numérico de su trabajo. Entonces, si tienen que escribir una solución a un problema, lo más recomendable es que al final, cuando tengan un resultado numérico, escriben toda esta plasta y de numeritos. Nada más como recomendación. La masa del electrón. Perfecto. Entonces sí nos salió. Dice Toño que nos queda 5.29 por 10 a la menos 11 metros, ¿no? 5.29 por... Voy a hacer trampa y le voy a hacer zoom aquí para que me alcance a escribir. 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Ahí está. Que esto es aproximadamente medio Armstrong. Aquí, como comentario en margen, el Armstrong es una unidad que como tal no es del sistema internacional, pero que es ampliamente utilizada en física de materiales debido a que es muy conveniente para trabajar con escalas atómicas. Un Armstrong, bueno, se los pongo en la siguiente página mejor. Un Armstrong se define como 10 a la menos 10 metros. ¿Sí? Y entonces pues eso queda la equivalencia. Y este de aquí tiene un valor muy particular, este que es aproximadamente medio Armstrong. Esta expresión de aquí tiene un valor, un nombre muy particular. ¿Alguien de casualidad sabe cuál es el nombre de esta cantidad? Bueno, se pone con colorcito. ¿Alguna vez se lo platicaron? Disculpe, ¿cuál era la cantidad, bueno, en notación científica? ¿De cuál? ¿Del radio? Bueno, de lo que tuvimos. Sí, del radio. 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Oh, ok, ok, ok. ¿Sí? Y les digo, es la conversión a medio Armstrong utilizando esto de acá. Y no es un ejercicio muy difícil. Si quieren, lo hacemos. Entonces, nosotros tenemos un resultado en metros y lo queremos pasar a Armstrong, ¿no? Tenemos 5.29 por 10 a la menos 11 metros. Y nosotros decíamos que queríamos multiplicar esto por un 1, ¿no? Un 1 muy particular que sale de esta igualdad de acá. Entonces, nosotros queremos multiplicar por el 1 que resulta cuando nosotros pasamos dividiendo 1 por 10 a la menos 10 metros abajo, ¿no? Entonces, nos queda aquí un angstrom mejor dicho, 1 por 10 a la menos 10 metros. Metro cancela metro. Y aquí de hecho no es un cálculo muy complicado. 5.29 por 1 les queda 5.29. Y 10 a la menos 11 arriba es un exponente negativo. Y 10 a la menos 10 abajo es un exponente negativo con el signo menos de la parte de abajo de la fracción. Entonces vuelve un signo positivo. Y entonces 10 a la menos 11 más 10 queda por 10 a la menos 1. ¿Sí? Que lo único que hace es que recorre el punto decimal en lugar. De tal manera que queda 0.529. Y si eso lo redondea medio, se me fue la palabra, pero medio burdamente,
Esto les queda aproximadamente como medio, ¿no? De Armstrong. Aprox. Les digo, haciendo aproximaciones. ¿Sí? Eso es una cantidad importante de recordar. ¿Alguien sabe cómo se llama esa cantidad? Así de mera casualidad. Creo que ya había preguntado, ¿no? No, bueno. Entonces, vamos a buscar juntos lo que se conoce como radio de Bohr. Y dice, en el modelo de Bohr están permitidas órbitas cuyo momento angular está cuantizado. El radio de la primera órbita es tal. ¿Y cuánto nos salió aquí? ¿Y cuánto nos dio a nosotros? Bueno, suponiendo que hubiera escrito bien. Pues no sé ustedes, pero me parece que... aquí me falta poner esto. Entonces estos no son... Perdón, ya no sé qué estoy escribiendo acá. Es esto de acá, ¿no? Si no estamos... Bueno, si están de acuerdo conmigo, estas dos cantidades se parecen sospechosamente mucho, ¿no? Y a qué sorpresa, esta ecuación de acá también coincide con esta que tenemos acá. ¿Coincidencia? No del todo. El radio de Bohr se puede derivar a partir de un análisis medio complicado que tiene consideraciones de mecánica clásica y mecánica, bueno, principios de mecánica cuántica. También se puede derivar a partir de la ecuación de Schrödinger o a partir de las de consideraciones electrónicas, perdón, consideraciones ondulatorias del átomo. Pero bueno, quiero que vean que nosotros no nos metimos con ninguna de esas cosas así súper complicadas. Lo único que hicimos fue hacer análisis dimensional y llegamos a una expresión prácticamente igual. Bueno, no prácticamente, de hecho es exactamente la misma. Ahí nos salió exactamente la misma por unas pequeñas mañas que le puse al problema, pero nos, no salió descabelladamente, pues. No me lo saqué de la manga, no lo inventé. ¿Sí? Lo único que hicimos fue ver cómo podíamos contar las piezas de la física, esas cantidades, ensamblarlas como si fueran un Lego, de tal manera que nos quedara lo que queríamos. Y resulta que esa única forma que teníamos de encontrar esa cantidad, esa única forma que teníamos de armar el rompecabezas, es justamente la que toma la naturaleza en la realidad, ¿no? Entonces, pues eso. Por eso les digo que el análisis dimensional es una herramienta extremadamente poderosa, porque permite resolver cosas que en otras situaciones no se podrían, o que no tenemos el conocimiento aún para resolver, al menos hasta cierto punto. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Comentarios? Estuvo genial. Sí, bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, pequeños comentarios al margen. El análisis dimensional no siempre es tan poderoso. Si recuerdan, en alguna parte les dije medio entre dientes que no era la única forma que teníamos de asemblar estas cantidades, pero de juntar estas cantidades. Nada nos impide cambiar esta expresión, que ya tiene unidades de longitud, como ya vimos, como construimos. Nada nos impide cambiar estas cantidades, esta expresión, pues, agregándole un factor adimensional. Por ejemplo, yo aquí le podría poner un 32 y seguiría valiendo exactamente las mismas dimensiones. Obviamente el valor numérico cambiaría, pero las dimensiones no lo haría. Nadie me impide agregarle aquí un valor de la raíz cúbica de 67,000 trillones, porque esto es un número adimensional, ¿sí? Una cantidad adimensional. Entonces, ese factor adimensional que tenemos ahí puede afectar considerablemente el valor de la expresión. No sucede tan seguido que tengamos valores extremadamente grandes, porque estos valores generalmente salen de cuestiones numéricas o, sí, de cuestiones numéricas como 4 picos por el estilo. Entonces, aún sin tener en cuenta ese posible factor adimensional extra que nos altere el valor de la expresión, el valor que obtenemos se acerca en gran medida, por lo general, al valor real de la expresión, ¿sí? Y es por eso que nosotros decimos que este análisis es una forma de estimar. Si recuerdan, les había dicho al principio del problema que lo que buscábamos era estimar el radio, ¿no?, del átomo de hidrógeno. Aquí, palabra clave es estimar,
No lo podemos determinar exactamente así porque nada nos impide que aquí haya un factor adimensional extra, por ejemplo, un 8, un 32, un 800.743 trillones. Pero hasta donde nosotros podemos obtener, y por lo que suele pasar en la física, suele ser que esta expresión que obtenemos es una buena estimación. Y en este caso no solo es una buena estimación, es un resultado exacto. ¿Sí? Entonces ahí se los dejo como comentario al margen. Esto es una estimación. Pueden obtener muchas cosas así, sí, pero la predicción de los resultados puede tal vez no ser la mejor. Bien. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Ah, sí. Un último comentario, aquí nada más para que se diviertan un ratito. Aquí quiero que noten que consideramos algunas cantidades, bueno, qué constantes, mejor dicho, consideramos a la hora de hacer el análisis. A la hora de buscar esta longitud, consideramos estas cuatro constantes, ¿no? La masa, la carga y la tracción eléctrica eran bien conocidas desde pues, hace bastante tiempo, ¿no? El análisis de Coulomb, si mal no tengo entendido, es alrededor de 1700. Poco después del análisis de Newton, que es del 1660, aprox. Entonces, desde esos años, en el auge de lo que conocemos hoy como física clásica, ya se tenía, bueno, ya se tenía una idea, pues, de lo que significaban estos términos, de lo que es carga, las constantes eléctricas, de atracción, de fuerzas electromagnéticas, ley de Coulomb, etcétera, y de masa, ¿no? Esos eran conceptos que se tenían bien entendidos. El factor picante aquí, si gustan, el factor bonito del sistema, es la constante de Planck. Aquí está reducida, pero a fin de cuentas lo que nos interesa es la constante de Planck. Ese es un factor extra que se añadió nada más en tiempos relativamente modernos. Y ojo piojo, este será un problema que no se podía resolver antes del surgimiento de la mecánica cuántica. Importante ahí porque, y de hecho eso lo podemos ver mediante puro análisis dimensional. Y aquí van a ver algo bonito. Eh, bueno, aquí si regresan a las ecuaciones que estábamos trabajando, el exponente que le corresponde a la constante de Planck es alfa, ¿no? Y por otro lado, me permiten aquí ver que el exponente que le corresponde a la masa es beta, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué eso es interesante. Si ustedes ven la ecuación que relaciona a alfa y a beta, es la 2, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? ¿Y qué obtenemos ahí? Bueno, tenemos alfa, tenemos beta, ¿no? Va. También tenemos delta, ¿no? Si nosotros quisiéramos despejar beta, por ejemplo, para encontrar una forma de cancelar la masa, a fin de cuentas esta ecuación lo que nos dice es que buscamos una forma de cancelar esa masa, ¿no? Esta masa que tenemos aquí a la alfa, acá a la beta y acá a la menos delta. Para encontrar esa forma de cancelarla, ocupamos encontrar alfa y delta, ¿no? Alfa y delta. Y para encontrar alfa y delta, ocupamos encontrar acá el valor de delta a partir de alfa, ¿sí? Aquí esto es muy importante. Estas dos ecuaciones de acá surgen exclusivamente porque consideramos a la constante de Planck, ¿sí? Si no, estas ecuaciones serían la misma. Y de hecho quiero que vean algo bastante interesante aquí. Si nosotros no consideramos al alfa, es decir, si esto lo ignoráramos, este término y este término, tendríamos una contradicción, pues tendríamos que 0 tendría que ser igual a 2 delta y a la vez que 1 tendría que ser igual a menos 3 delta. ¿Sí? Y esto es una contradicción, porque esto nos diría que delta tendría que ser igual a 0. Y acá, esta nos diría que delta tendría que ser igual a menos un tercio, cosa que no se puede. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la única forma de completar el análisis es si tenemos un término extra que contenga una masa de este lado, en este caso la constante de Planck. No podemos resolver el sistema si solamente consideramos estas ecuaciones de acá. Y solamente consideramos estas constantes de acá. Beta, bueno, la masa es la carga del electrón y el 4 pi epsilon 0. Es decir, este problema no puede ser resuelto clásicamente, lo cual es algo bastante curioso, si me permiten decirlo. Y eso se puede ver de manera bonita. Déjamelo anotar aquí. Ojo.
el problema no se puede resolver clásicamente. Es decir, sin utilizar cosas cuánticas, sin utilizar la constante de Planck. Clásicamente. Ahí está. Y eso es bastante importante. Y de hecho, esto que nosotros descubrimos aquí, bueno, descubrimos entre comillas, pues, pero esto que nosotros vemos aquí, de que el problema no se puede resolver clásicamente, pues no tenemos otra cantidad acá que nos solucione el sistema, pues esto ya de plano no tiene solución. Si no lo consideráramos, a lo que llegaríamos sería, pues esto, ¿no? Que no se puede resolver clásicamente. Y esto también se puede derivar, curiosamente, a partir de la teoría electromagnética, ¿sí? Nosotros ya lo vimos aquí a partir de dimensiones. Uno también lo puede derivar a partir de una cosa que se conoce como fórmula de Larmor. Se los escribo. Fórmula de Larmor. Y esta nos va a decir lo mismo. Entre muchas comillas, porque lo que dice la fórmula del Larmor, vamos a buscarla en Google para que vean que no me lo estoy conteando, lo que hace es describir la forma en que irradia radiación una partícula cargada en movimiento acelerado. ¿Sí? Vamos a ver después que una partícula que se mueve en círculos, así pues, va a estar en aceleración continua. Entonces, a partir de lo que nos dice esta fórmula del Larmor, esta de acá, que no tenemos por qué checar ahorita, pero pues nada más se las platico, lo que nos dice es que va a estar irradiando energía continuamente. Y esa irradiación continua de energía, lo que va a implicar al final es que, bueno, va a haber un punto en el que ya no tenga energía para irradiar y entonces el átomo, según la teoría clásica, lo que hace es colapsarse, ¿sí? Si me permiten ponerlo como un pequeño sistema solar, si tuviéramos aquí el protón, aquí tuviéramos el electrón, lo que nos diría la teoría de la física clásica es que va a irradiar energía el electrón continuamente, de tal manera que ya no va a poder mantener esta órbita. Entonces va a hacer un movimiento así medio espiraloide, digo, la solución exacta es así medio chistosita, pero va a hacer un movimiento, de tal manera que al final el átomo colapsa. ¿Sí? Y pues obviamente eso no es lo que pasa, si no, no tendríamos la materia como la conocemos al día de hoy. Y eso, hasta cierto punto, nos podría a nosotros como científicos hacer que digamos, aquí me está haciendo falta otra constante, me está haciendo falta una ecuación más para poder resolver mi sistema, me está faltando física para poder explicar este fenómeno. Y justamente es, hasta donde tengo entendido, el camino que siguió Planck, medio a regañadientes para poder eh, resolver un problema de mecánica, bueno, de física, no me recuerdo bien cuál, pues, pero un problema al respecto, un procedimiento bastante análogo. Entonces, les repito y les insisto, el análisis dimensional es su mejor amigo, su herramienta más poderosa al trabajar con física. Entonces, bueno, ahí está. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué les pareció? Muy bien. El poderosísimo análisis dimensional, así es. Me cae muy bien el análisis dimensional. Y bueno, pues ya, de momento tendremos que dejar un poquito de lado al señor análisis dimensional, porque ya no, bueno, lo vamos a estar utilizando todo el tiempo que estemos trabajando ustedes y yo, pero bueno, de momento tenemos que dejarlo tantito de lado, no mucho, pero poquito así. Y vamos a pasar a otra cosa importante, que son los vectores, ¿sí? Aquí me gustaría irme relativamente más rápido, porque en cuanto a vectores, no hay mucho que explicarles. Los vectores son una forma que tenemos de representar cosas que tienen un lugar en el espacio. ¿Sí? Hay cosas que se tienen que mover de un lugar a otro, cosas que tienen que ver respecto a la posición relativa de dos cosas que tienen que ver con cómo nos orientamos en el espacio en el que vivimos.
Y esa forma que tenemos nosotros de representar matemáticamente esa orientación que tenemos en el espacio, la hacemos mediante vectores, que por cuestiones que no checaremos aquí, se representan muy bien mediante espacios vectoriales, que es como se les conoce formalmente a estos entes matemáticos con los que vamos a trabajar. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, un vector, si nosotros tenemos un sistema de coordenadas, ahora probablemente ustedes están acostumbrados a trabajar con un sistema dos-dimensional, el sistema XY. En el espacio en el que vivimos estamos en tres dimensiones, entonces en general a la hora de hablar de vectores, pues trataremos sin pérdida de general lo que pasa en tres dimensiones. También podemos restringirnos en casi todos los casos a dos dimensiones. Hay cosas que no funcionan en dos, pero que sí funcionan en tres y viceversa. Pero de momento la mayor parte de lo que consideremos va a trabajar tanto en tres como en dos dimensiones. Entonces, para que vayan acostumbrándose a trabajar con tres dimensiones, es importante que vayamos viendo como las cosas un poquito más espacialmente. Si alguien llevó dibujo técnico o si va a llevar dibujo técnico, eso sirve muchísimo para trabajar este tipo de comprensión y para poder trabajar con este tipo de diagramas. Aunque no lo crean, esa materia sí sirve. Jajaja. En fin, retomando. Los vectores los podemos ver como tres interpretaciones, ¿no? Aquí vamos a ponerle interpretaciones. Y vamos a ponerlas de colorcitos para que se vean bonitos. Entonces aquí podemos tener la interpretación número 1, que es la que nos gusta a los físicos, que va a ser una flechita, ¿no? Que va a apuntar desde el origen de un sistema de coordenadas que tengamos. Es decir, me paro en algún punto y es como si tuviera una flechita que apunta a alguna dirección en el espacio y que llega a un punto. Por ejemplo, podría decir que si pongo mi sistema de referencia en mis ojos, esta pluma podría ser un vector, ¿sí? En principio. Al menos para como a los físicos nos gusta ver. Podría ser otro vector diferente si apunta para acá, otro vector diferente si va para abajo, otro vector diferente si va para arriba. Pero a fin de cuentas todos esos son vectores. Más aún son vectores con la misma magnitud, pero eso todavía no lo vamos a discutir. Entonces, primero como nos intuitiva, podemos verlas como flechitas. Flechita. Y luego dijimos que con otro color. También es importante que tengan en cuenta que también se puede interpretar como puntos en el espacio. Vamos a poner aquí un punto súper gordísimo para que se vea lo que quiero decir. Nosotros también podemos interpretar un vector, es decir, esa cosa que nosotros tenemos para ubicarnos en el espacio como un punto. Por ejemplo, puedo decir que aquí hay un vector, aquí un vector que apunta hacia acá, o que es más bien este punto de aquí. Otro vector podría estar acá, otro vector podría estar acá, acullá, adelante, por detrás. ¿Sí? Lo que importa es que también lo podemos ver como un punto, es decir, como una ubicación precisa en algún lugar del espacio. Y por último, que es la forma matemática que tenemos para trabajarlo, y que nos va a servir para hacer cuentitas, lo podemos ver como un conjunto ordenado de números. ¿Sí? Aquí, si me permiten, vamos a ponerlo como numeritos. Es decir, yo podría, en principio, describir este punto como la eneada, decimos, la terna ordenada, el equivalente del par ordenado, pero en tres dimensiones, se le llama terna, terna de tres, ¿sí? Terna ordenada, decimos, por ejemplo, 3,1,2, y esto también me representaría un vector. Formas de escribirlo, pero representan exactamente lo mismo. Y como vamos a ver, cada una tiene sus diferentes partes en las que conviene una y otras en las que conviene otra. ¿Hasta aquí alguna dudita con los vectorcitos? Bueno, entonces proseguimos tantito. Cualquier cosa ya saben ahí. Pueden dejar sus comentarios. Diferentes interpretaciones de lo que es un vector. Y bueno, aquí les digo, suponemos hasta cierto punto que ya revisaron la teoría correspondiente en el libro, entonces me gustaría ir un poquito más rápido aquí. Siempre digo eso, no me sale, pero bueno, nada más para hacerlas. Intentemos hacerlo. Nota importante aquí, tenemos dos tipos de cantidades. Nota. Dos tipos de cantidades. ¿Alguien sabe cuáles son esos dos tipos de cantidades? Las cantidades vectoriales escalares.
Muy bien, justamente. Las cantidades escalares y las vectoriales, ¿no? Que en cierto nivel de abstracción matemática son lo mismo, pero volteado, pero bueno, no nos metemos en eso. Dos tipos de cantidades para términos prácticos en física: cantidades escalares, cantidades vectoriales. Decimos que son cantidades escalares aquellas que no tengan una dirección particularmente importante en el espacio, no tienen dirección. Y las vectoriales, pues las que sí tienen, para acabar pronto. Por ejemplo, algo que no tiene dirección sería la masa. Masas lo mismo aquí que en Saturno, que en la puerta de tu casa. La masa que tienes no cambia, a menos de que te pongas a hacer ejercicio o de que te des una atracón de comida, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otra cosa. La masa de una piedra, para efectos prácticos, no cambia perceptiblemente si la pones aquí o si te la llevas de paseo a Francia. Para términos prácticos. Claro está, siempre la puedes romper, la puedes agregar plastilina o algo para que cambie. Pero a lo que voy, no tiene ninguna particularidad importante que dependa de su ubicación o de su dirección. Por otro lado, las cantidades vectoriales sí que dependen importantemente de la dirección en la que estemos considerando a la hora de trabajar con ellas. Por ejemplo, si ustedes van caminando en alguna dirección, van a querer llegar a un lugar en concreto. No van a querer irse, yo que sé, si viven en Coyoacán, no van a querer ir al centro, por ejemplo, en vez de ir a Chapultepec. Obviamente una diferencia de dirección entre el centro y Chapultepec no es lo mismo acabar en el centro que acabar en Chapultepec. Entonces es importante hacer la distinción. Ahora, para que no sientan que les estoy tratando como niños de secundaria o de primaria, lo que sé, vamos a, bueno, un último comentario. Cosas importantes que hay que tener en cuenta. Decimos que una cantidad escalar es la distancia y otra cantidad vectorial es el desplazamiento. Cuando hablemos más un poquito sobre cinemática, vamos a ver por qué esto es importante. Pero bueno, como diferencia conceptual, cuando hablamos de distancias, vamos a referirnos a una cantidad escalar. Cuando hablamos de un desplazamiento, nos vamos a referir a una cantidad vectorial. Cuando ustedes caminan en una caminadora, pueden recorrer una gran distancia. Pueden recorrer 5 kilómetros, les aparece en la máquina, en la pantalla, perdón, de la caminadora. Aunque en realidad ustedes no se desplazaron nada, se mantuvieron en el mismo lugar respecto al marco de referencia de la Tierra. ¿Sí? No cambiaron de posición respecto a la Tierra. Luego hablamos un poquito más al respecto, pero bueno, ahí se los dejo como mi distinción porque en los problemas que van a hacer la próxima clase seguramente vienen cosas al respecto. Y sí. Luego otra cosa que me gustaría revisar es, bueno, que estos vectorcitos, les decía, los trabajamos por lo general asociados a un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque teniendo un sistema de coordenadas podemos utilizar las poderosas herramientas de la geometría analítica en particular para trabajar con ellos, ¿no? Para hacer resultados importantes. Entonces, déjenme les dibujo acá bonito su sistema de coordenadas. Mm, bueno, para acá, para acá, y para acá. Bueno, pues más o menos, ¿no? No se ve tan mal. Y en general le solemos asignar 3 ejes a este sistema coordenado. Eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Que nos describe las 3 dimensiones del espacio en el que vivimos. Ahí podrían decir que en algún lugar escucharon que vivimos un espacio de 4 dimensiones o de 11 dimensiones, dependiendo de la teoría que les guste. Para términos prácticos podría ser que sí, podría ser que no. Depende de la interpretación que se le dé. Matemáticamente salen naturalmente ese tipo de construcciones, pero pues primero tenemos que ver suficiente matemática como para que podamos decir, ah, sí salen naturalmente, porque sin la matemática no salen naturalmente ese tipo de construcciones. Entonces, de momento, nos vamos a restringir en gran medida a trabajar en el espacio tridimensional y mucho más comúnmente en el espacio dos-dimensional para no tener que preocuparnos con tantas cálculos. Y bueno, entre otras cosas. Ahora tenemos este sistema coordenado de 3 ejes X, Y, Z. Ahora, cosas importantes que hay que tener en cuenta. Ahorita les explico por qué, de momento créanme, pero es importante que el eje de coordenadas esté ordenado de esta forma. ¿Sí? No es correcto, o bueno,
Va contra todas las convenciones matemáticas escribir esto de esta forma. Luego les platico más al respecto, pero de momento, créanme cuando les digo que es importante hacer esa distinción. Es importante que queden orientadas de esta forma el eje X y el eje Y. No los podemos poner de la otra forma porque si no violamos convenciones matemáticas importantes. Ahorita les digo por qué, espérenme tantito. Antes de decir por qué tienen que ser de esa forma, me voy a permitir hablarles de unos vectorcitos importantes que tenemos siempre que tenemos un sistema de coordenadas, que si revisaron el libro, conocemos como vectores unitarios. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí, vectores unitarios. Estos vectores unitarios son vectorcitos que parten del origen del sistema de coordenadas que estemos considerando y miden una unidad de la cual sea que estemos considerando. ¿Sí? Lo importante de eso es que miden, sea lo que sea que significa eso, ahorita vamos a eso, una unidad. Les digo una unidad porque es más una construcción matemática que física. No les puedo decir que mida 1 centímetro porque entonces si cambiáramos de sistema, entonces ya no sería unitario. Por ejemplo, si les digo que mide 1 centímetro y luego ya en vez de medir en centímetros, medimos en metros, entonces pues va a valer 0.01, ¿no? Y eso ya no es 1. Un vector unitario siempre va a valer 1 sin importar cómo lo midamos. No sé en qué feo universo tendrían que considerar cambiar de sistema de referencia las unidades. Pero bueno, se les platico. Una unidad en general se llama vector unitario porque siempre de los siempre va a medir 1. ¿Qué es eso de medir? Ah, nosotros, si se acuerdan de sus clases de geometría, y si me permite usar ahorita la interpretación con respecto al punto, podemos encontrar la distancia entre dos puntos. En particular, podemos encontrar la distancia entre el origen del sistema de coordenadas y algún punto en el plano cartesiano. Esa distancia, ¿alguien se acuerda cuál era la fórmula para distancia en dos dimensiones? Es La la raíz cuadrada. de es x2 más, más x, no, menos x1 más y2 menos y1 y ambas están al cuadrado, ¿no? Ok, sí, va perfecto. Y bueno, esto sale de hacer un pitagorazo, ahorita vamos a eso, pero sí, en efecto es la distancia. Esa misma distancia pitagórica que teníamos en el plano cartesiano, la podemos generalizar sin muchas complicaciones a 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces esto también lo puedo escribir como z2 menos z, esto no es un 2, menos z1 al cuadrado. ¿Sí? Y entonces esa distancia, nada más creciéndole un poquito, luego llegamos a eso, nos va a definir este cacho, esta distancia, pues, esta distancia abstracta que hay entre el origen y algunos de estos puntos que estamos considerando. ¿Sí? Eso es como se define un vector unitario. Empieza en el origen y tiene un tamaño, por así decirlo, de 1. Por eso se llama unitario. Ahora, los vectores unitarios de interés, los vectores unitarios importantes con los que vamos a trabajar, son 3, que tienen muchos nombres, así como los sabios de las leyendas. Pero estos 3 vectorcitos, al fin de cuentas, van a ser los mismos sin importar cómo los llamemos. Ahora, poquito de notación antes de decirles cuáles son los vectores unitarios importantes. Estos vectorcitos se representan, vamos a ponerlo abajo para que no sea muy amontonado, se representan con un gorrito. ¿Sí? Bueno, gorrito es una palabra un poco formal para hablar de eso, pero si X es un vector unitario, entonces lo escribimos como X gorrito. ¿Sí? Es un vector unitario. De la misma forma, si tenemos que el vector v es un vector unitario, lo escribimos así. Eso se ve medio feo. Déjenme lo hago más chiquito y está más grande para que le quepa. V gorrito. También podríamos tener, por ejemplo, J gorrito. También podríamos tener E gorrito. También podríamos tener A gorrito. Y así en general podrían tener muchísimos, cada letra del abecedario que les guste. Y poniéndole un gorrito encima, lo que están denotando es que es un vector unitario. Es decir,
que tiene tamaño 1. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, déjenme les platico cuáles son los vectores importantes con los que vamos a considerar. Los vectores importantes que vamos a considerar son los vectores unitarios que apuntan en la dirección de los ejes, como aquí ya les había escrito en el dibujo. Bueno, dibujado, mejor dicho. Los 3 vectores unitarios que nos interesan va a ser el que apunta en la dirección de las X y tiene tamaño 1, que si me permiten les voy a escribir su nombre, bueno, sus coordenadas, mejor dicho, que va a ser el vector 1, 0, 0. Por otro lado, tenemos el vector unitario en la dirección del eje de las Y, que la vamos a ver, que matemáticamente hablando es el vector 0, 1, 0. Y por último, el vector unitario en el eje de las Z, que va a ser el vector 0, 0, 1. ¿Sí? Numeritos, pero a fin de cuentas lo que nos está diciendo es dónde se ubica en nuestro sistema de coordenadas. Y como pueden ver, aquí nada más tenemos un 1, entonces intuitivamente nada más va a tener el tamaño 1. Y bueno, ahora, les decía que había muchas formas de llamar a estos amigos, ¿sí? Entonces, déjenme se las pongo acá abajito, como en un compendio. Entonces, formas de llamar a los vectores unitarios. Y aquí como nota, estos vectores unitarios como son tan importantes, es decir, como son los que nos definen nuestros sistemas de coordenadas, les vamos a llamar vectores unitarios canónicos. Canónicos porque pues son los importantes, los buenos pues, los poderosos, los meros meros. ¿Podemos definir otros vectores unitarios? Sí, lo único que nos pide la definición de vector unitario es que tenga un tamaño de 1. Entonces podríamos definir otro que fuera para acá. Pero ese ya no sería canónico, porque los canónicos son los que van en la dirección de alguno de los 3 ejes. Bueno, entonces, aquí el vector 1, 0, 0, que si recuerdan les había platicado que era el que iba en la dirección de las X, o sea, este de acá, se lo suele llamar y gorrito. Hay quien dice que tiene relación con números imaginarios, este uso de la I. Hay quien dice que no. Vayan ustedes a saber. El chiste es que muchas personas lo suelen representar con la letra I, con un garrito. Gorrito porque es un vector unitario. Otras personas un poquito más pragmáticas lo representan con la letra X y un gorrito, porque es el vector unitario que apunta en la dirección de las X. Y a las personas que estudian matemáticas les suele gustar representarlo con la letra E, E1. ¿Por qué? Porque viene del alemán eins, que significa uno, uno de unitario, eins de unidad. No está tan bonita la traducción, pero bueno. Algo así. Entonces, E de 1 y 1 porque es la primera dimensión que consideramos. Los matemáticos les gusta trabajar en términos de números, no de letritas. Entonces, en vez de considerar X, Y, Z, lo que ellos consideran es la dimensión 1, 2, 3, para términos prácticos. ¿Sí? Y de la misma forma, por ejemplo, el vector 0, 1, 0, la notación que se suele usar en física es utilizarlo con la letra J, J gorrito, pero también se puede representar como Y gorrito o como E2 gorrito. Y de la misma forma, se puede ver como 0, 0, 1, puede ser el vector K gorrito. Aquí nada más seguir el abecedario y JK. Siendo más pragmáticos, el vector Z gorrito. Y como les gusta a los matemáticos, E3 gorrito, para que no se nos olvide que es unitario. ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, sí, dice Toño. Recuerden el meme. Sí, justamente. Aquí les digo, los vectores unitarios generalmente se consideran I, J y K, son los canónicos. Y pues se dicen I gorrito, J gorrito, K gorrito, ¿no? Y pues justamente el meme era que estaba el vector I, J, K. Y pues ahí tenían su gorrito de Santa Claus, ¿no? Soy malo dibujando, pero si me lo recuerdo, pues era más o menos así, ¿no? Y luego esa pues tenía que ser ahí como que blanquita, ¿no? La bolita del sombrero. Aquí nada más para que se vean.
Pues más o menos, ¿no? La intención es lo que cuenta, bien por ahí. Vamos a rellenar las bolitas. Y pues así, ¿no? Son los vectores y gorrito, J gorrito, que gorrito, nada más que su gorrito es navideño. Jo, felices fiestas. Que digo, ya llegamos un poco tarde, pero bueno. Las risas no faltaron, dirá Cherka. Sí. Bueno, vectores unitarios. Y les platico de esto porque cuando trabajamos con vectores unitarios las cosas se simplifican mucho, sobre todo las dimensiones que vamos a ver. ¿Sí? Ahora, nosotros cuando tenemos un vector cualquiera en el espacio, les digo, lo podemos tener en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, el procedimiento va a ser el mismo, nada más que en 3 dimensiones es un poquito más complicado. Entonces, para verlo un poquito más general ahorita, vamos a checar en 3 dimensiones. Entonces, supongamos que tenemos por acá un vector que vamos a llamar V. Así, no sé si recuerden, pero en general los vectores, creo que no les dije, ¿verdad? Jiji. Bueno, pequeña nota aquí. Notación. Nota de notación, por lo mejor le decimos nada más notación, ¿no? Un vector se suele representar con una flechita arriba. O de algunas otras formas, dependiendo del libro que consideren. Representar como. Pueden ponerle V y una flechita, V y una rayita. Y la otra forma que es relativamente común es escribirlo en negritas. Déjenme intento aquí remarcarlo para que se note que está en negritas. ¿Sí? Estas 3 notaciones son equivalentes. Dependiendo del material que consideren o de la persona a la que pregunten, va a usar una u otra. A la hora de trabajar en pizarrón, a mí me gusta utilizar esta, la de la flechita, porque como pueden ver, las flechitas completas no me salen bonitas. Entonces, pues yo me suelo quedar más bien nada más con la rayita, ¿no? Entonces aquí esto que les puse, V rayita, V flechita, es un vector. Esas 3 notaciones son equivalentes. ¿Cuál se utiliza? Depende del texto que estén considerando o del contexto en el que estén. Si alguna notación conflictúa con otra, pues obviamente se va a cambiar, ¿no? Al menos eso haría cualquier persona razonable. Déjenme, les cambio el color del vector porque se confunde con los ejes. Ahí está. Y aquí ponemos X, Y, Z. Y ahora, una cosa importante de un vector es que se puede descomponer. Y no descomponer de echarse a perder como la comida. Descomponer en términos de que podemos deshacerlo de cómo es completamente y separarlo en términos de sus componentes. Por eso se descompone, porque terminamos hablando de componentes, ¿sí? Y esa descomposición se hace de manera muy similar a lo que hacíamos en el plano de 2 dimensiones. Ahorita déjenme les hago aquí un dibujo bonito y ahorita les explico a qué me refiero, ¿sí? Ahora, cuando ustedes trabajaban o trabajan en el plano cartesiano y tienen un punto, ustedes saben que a ese punto le pueden asignar coordenadas, ¿no? X1, Y1, si gustan. Ahora, esas coordenadas se van a ver, bueno, mejor dicho, se pueden proyectar, como se suele decir, a los ejes. Si trabajamos en el sistema 2-dimensional, entonces este es X y este es Y, ¿no? Entonces, si pasamos desde el origen hasta acá, podemos trazar una flechita. Esto también va a ser un vector. Recuerden que les había dicho que la interpretación de punto era equivalente a la representación de flecha, que era equivalente a la representación como parejas o ternas de números, ¿no? En general son eneadas ordenadas, pero no vamos a hablar de eso. Bien, entonces, esas las pueden descomponer en términos de su componente en X y en términos de su componente en Y, como nos gusta decir a los físicos, ¿sí? Que corresponden a la distancia que hay entre el origen y la posición del punto en cada uno de los ejes. Esta distancia de aquí sería x1 y la correspondiente en el eje de las y, esto de acá, sería y1, ¿no? Eso que estamos haciendo ahí es implícitamente descomponer al vector. Y aquí quiero que noten algo. Esto es importante
porque a la hora de descomponerlo, lo que estamos haciendo es que cada una de sus partes la estamos asociando a un vector unitario. ¿Sí? Déjenme me explico mejor. Cuando tenemos un vector, este tiene tamaño, ¿no? El vector unitario, recuerden, vale 1. Entonces nosotros podemos hacer algo muy conveniente, que es partir estos cachos en términos de vectores unitarios, de tal manera que podamos recorrerlos posteriormente y llegar al punto en el que estábamos originalmente. Pero para eso me gustaría primero hablarles un poquito sobre lo que es la suma de vectores, ¿sí? Ahora, cuando decimos que sumamos vectores, podemos verlo, como les decía, con 3 tipos de interpretaciones distintas. En la práctica, muchas veces dejamos de lado el sistema coordenado, es decir, no nos podemos preocuparnos particularmente por dónde se encuentra el origen de nuestro sistema, sino que en general podemos decir, bueno, el sistema lo tomamos acá y a partir de ahí construimos todo lo demás. Entonces, si me permiten, voy a dejar el sistema de lado tantito y nomás les voy a pintar las flechitas, ¿sí? Ahora, consideren, por ejemplo, que este va a ser el vector A y por otro lado, que este de acá va a ser el vector B. ¿Sí? Esta es una flechita que apunta en alguna dirección del espacio, para donde quién sabe, pero apunta. Ahora, para sumar dos vectores en términos geométricos, es decir, nada más ahí con el dibujito, lo que hacemos es que ponemos el principio de uno en el final del otro vector. Es decir, si nosotros queremos, déjenmelo paso para acá para que se vea bonito. Y esta no se pasó, chale. Ahí está. A, B. Entonces vamos a tener que el vector A más B va a ser igual a, tomamos el primer vector, cual no importa, la suma es conmutativa, igual que con los números reales. No voy a justificarlo aquí, ustedes créanme. Lo que hacemos es que tomamos el principio del segundo vector, en este caso el vector B, el principio es esta parte de acá, y lo ponemos en el final del otro, ¿sí? Y la suma correspondiente de esos dos vectores va a ser el vector que sale de empezar en el principio del primer vector y terminar en el final del segundo vector. Ahí no me sale la fecha, disculpen ustedes. Así sí, más o menos. Bueno, supongan que sí. Ay, aquí les quité el vector B, disculpen ustedes. Ahora este va a ser B. Más o menos, ¿no? No. Ahora espérenme tantito. Ahí está. Así sí, para que se vea lo que quiero decir, ¿no? Entonces, lo que obtenemos a la hora de sumarlos es como si recorriéramos. Piénsenlo como si estuviéramos caminando. Si primero camináramos en la dirección del vector A, si primero camináramos al vector A y luego camináramos al vector B. Los desplazamientos consecutivos, uno después del otro. Y para que me crean, al menos un poquito, que la suma va a ser conmutativa, déjenme, hago esto al revés. Primero agarro el vector B, es decir, parto del principio, coloco el vector B, y se me olvidó que lo tenía que poner en copiar otra vez. Ahí está, decía yo, pongo ese ahí, y luego voy a poner el vector A, y seguir la misma historia. Es decir, pongo el vector A, donde termina el vector B, y como pueden ver, llego al mismo lugar. Entonces, va a ser igual, primero sumar el vector A y luego el vector B, a que sumar el vector B y luego el vector A. Es decir, la suma de vectores va a ser conmutativa. Y ahora sí, les hablaba de vectores unitarios, porque para hacer esto matemáticamente, es decir, ya teniendo numeritos a la hora de hacer los cálculos, lo que vamos a hacer es que lo vamos a trabajar en términos de los vectores unitarios. Cuando yo les digo que un vector lo pueden escribir como, por ejemplo, 2,3,4, y este les digo, por ejemplo, que es el vector A, lo que les estoy diciendo es que si ustedes tienen un sistema de coordenadas, lo que pueden hacer es, ok, quedamos que este es el eje X, eje Y, eje Z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Yo voy a caminar
dos coordenadas en la dirección, bueno, dos unidades en la dirección de las X. 1, 2. 3 unidades en la dirección de las Y y 4 en la de las Z, ¿no? Más o menos. Entonces hacen la construcción y les va a quedar un vector como por acá. Ahí. Es que está complicado dibujar esto. Supongamos que por acá, por decir algo. Hacen la construcción y tienen un vector que apunta en esa dirección. Va. Y ahora, esto, ¿qué creen? Que resulta que también les tenía que haber hablado de otro concepto antes de poder decirles bien lo que les quiero decir. Disculpen ustedes, vamos a checar una pequeña cosa antes. Que bueno, otra operación que le podemos hacer a los vectores, que es muy conveniente, es la de multiplicar por un escalar. Y por eso no hay que cambiar el orden de los libros. Y multiplicar por un escalar. Es decir, ustedes tienen su vector A, ¿no? Cuando decimos un escalar nos referimos a un número que no tenga, bueno, que no tenga nada que ver con un vector, ¿no? Ese número puede ser un número puro, un número adimensional, por ejemplo, el número 2, el número pi, el número 3. Pero también una cosa importante, pues un vector que sí sea dimensional, pero que no tenga asociada ninguna dirección. Por ejemplo, podemos multiplicar por una masa, podemos multiplicar por una carga, podemos multiplicar por una temperatura. Todas esas son multiplicaciones por un escalar válidas que podemos hacer a un vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos al vector A y lo multiplicamos por el número 2, el vector 2A va a ser exactamente el mismo vector, nada más que el doble de grande, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿no? Doble de grande, dije. No me están saliendo mis artilugios. Espérate. Ahí está. No, pero no quiere. La tecnología no me quiere, chavos, ayuda. Ahí está. Decía yo, el mismo vector, pero el doble de grande. Aproximadamente ahí sí es el doble, ¿no? Un poquito más. Sí, ¿no? Aprox. El mismo vector, pero 2 veces más grande. De la misma forma, si multiplicamos por un número mucho más grande, pues vamos a tener un vector mucho más grande. Si multiplicamos A por 30, vamos a acabar un vector que se vaya pues hasta Conchinchina, ¿no? Por allá. Muy lejos, muy grande el vector. Ahora, otra cosa importante al notar a la hora de multiplicar por un escalar es lo que pasa si multiplicamos por un escalar que sea menor que 1. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos por el escalar un medio, es decir, si nosotros consideramos un medio de A, lo que vamos a tener va a ser un vector. Chihuahua no se selecciona. Vector, dije, que vaya en la misma dirección y sentido que A, nada más que se es de la mitad del tamaño. Es decir, es más chiquito. Los escalares modifican a los vectores como el chorrito de la canción. Los hacen grandes o los hacen chiquitos. Y aquí déjenme pongo esta flechita de otro color para que no se confunda. Ahí está. ¿Sí? Otra cosa importante a considerar es lo que pasa cuando se multiplica por un número negativo. Si ustedes multiplican, por ejemplo, menos 2 por A, o mejor dicho, menos 2A, si gustan, lo que va a pasar es que le va a invertir el sentido y le va a aumentar el tamaño como corresponde a la magnitud del escalar. Por ejemplo, en este caso, menos 2A va a ser este mismo vector, nada más que para el otro lado. ¿Sí? Lo que hace multiplicar por un número negativo es invertir el sentido y me parece que eso tiene bastante sentido. Si yo les digo que de aquí para allá es subida, entonces si lo ponen al revés, de allá para acá es bajada. Una forma muy campirana de verlo, pero bueno. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, bueno. Bueno, multiplicación por un escalar. Y ahora sí, ya. Les quería contar
que cuando ustedes tienen esta representación así de un vector, lo que están diciendo es, bueno, agarras el escalar 2 y lo multiplicas por el vector unitario que apunta en el sentido de las X. Y luego a eso le sumas, si quieren lo pongo aquí, el escalar 2 por el vector unitario en el eje de las X y gorrito, y le sumas el escalar 3 por el vector unitario en el eje de las Y, y eso le sumas el escalar 4 multiplicado por el vector unitario en la dirección de las zetas, ¿sí? Y entonces, estas dos formas de escribirlo son equivalentes. Y esta sí gustan es un poquito más intuitiva. Cuando trabajamos con vectores en la práctica, lo que hacemos es trabajarlos así. Nosotros, por decirlo, la valor de la coordenada lo vemos como si estuviera multiplicando un vector unitario. Entonces, esas ternas unitarias, perdón, esas ternas ordenadas, lo que hacen es que nos van a codificar una combinación de esos tres vectores unitarios. Es decir, vamos a irnos tantito para acá, luego tantito para acá y luego tantito para allá, ¿no? Dependiendo de qué vector estemos considerando. Y esto es importante porque es muy fácil, bueno, relativamente fácil, trabajar con los componentes de un vector. Y antes de que pase nada más, déjenme les guardo esto porque si no, quién sabe qué pasa. Y es vectores. Ahí está, porque las notas de ayer se borraron. Y esta también es equivalente, déjenme les pongo con el colorcito. Dale, pues. Y ya hablamos de eso, de sumas. Sí, estábamos en descomposiciones, ¿no? La descomposición de un vector es justamente hacer eso. Nosotros teníamos al vector original acá, con sus componentes x, y, z, sus coordenadas, y eso las vamos a pasar a términos de los vectores unitarios que conocemos. ¿Y eso por qué? Porque nos va a facilitar a la hora de trabajar con ellos. Cuando lleguemos a, bueno, ya es el siguiente tema, que cuando lleguemos a productos o a sumas, vamos a ver que tenemos que trabajar componente a componente para poder ver cómo le hacemos para sumar a los vectores o para multiplicarlos. Ya se me fue aquí mi dibujito. Aquí está. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿no? El vector lo descomponemos en términos de sus componentes. Aquí, si gustan, nada más les hago un dibujito para que vean más o menos a qué me refiero con eso. Entonces, nuevamente, trazamos acá el sistema de coordenadas. Ahí está. Y luego podemos decir que tenemos un vector por acá, ¿no? Ahora, a la hora de descomponerlo, lo que hacemos es, por así decirlo, proyectarlo sobre cada uno de los ejes. Es decir, vemos cuál es la sombra que hace cuando lo alumbramos perpendicularmente respecto a cada uno de los ejes. Espérenme tantito, ya sé que suena complicado. Miren, cuando trabajamos con un vector en 3 dimensiones, lo que hacemos en la práctica es pasarlo a 2. Por ejemplo, aquí esto habíamos dicho que este era el eje Y, bueno, el otro el X y este el Z, ¿no? Entonces, este vector de acá, si ven, no está, vaya, no está bien definido. Yo lo podría dibujar de tal manera que tuviera componente X negativa, así que fuera para acá, en la dirección X negativa, para allá, pues, hacia dentro de la pantalla. Lo podría dibujar de tal manera que en realidad estuviera apuntando hacia acá al frente. O quién sabe, tal vez atrás, bueno, atrás no creo, pero en general es una ubicación ambigua dentro de la pantalla. A la hora de definirlo bien, le damos coordenadas y para hacer eso lo proyectamos, ¿sí? Esto les digo a la hora de representarlo gráficamente. Ahora, lo que hacemos, les digo, es proyectarlo. Aquí, si gustan verlo, lo que estamos haciendo es aterrizar este punto en el plano XY. Aquí lo que le estoy diciendo al punto es, bueno, tú estás proyectando aquí una sombra sobre este cacho del plano. Ya no sobre la parte de atrás, sino sobre esta parte de adelante. Y ahora, para completar la forma de la que lo vemos, lo que hacemos es trazar unas líneas paralelas a los ejes que intersequen con este punto que queremos en el plano. Y de esta manera ya podemos representarlo de manera más o menos gráfica.
Y lo mismo hacemos en el caso del eje de las zetas. Aproximadamente, ¿no? Más o menos. Y aquí, este vector, entonces ya lo podemos ver como la suma de otros 3 vectores. Aquí, si me permiten, los voy a dibujar. Podemos verlo como la suma de este vector de aquí con este vector de acá. Y por último, con la suma de este vector de acá, ¿sí? Donde cada uno de estos vectores va a ser la multiplicación de la coordenada que le corresponde a este punto en cada uno de los ejes por el vector unitario del eje correspondiente. Entonces, si aquí va el X gorrito, acá va el Y gorrito, acá va el Z gorrito, entonces este vector multiplicado por el valor de la coordenada va a darnos esta distancia y lo mismo para las demás, ¿sí? Lo que quiero llegar es que efectivamente podemos ver eso como la suma de las otras 3 vectores. Entonces, para eso vamos a intentar dibujarlo de manera bonita. A ver si me sale. Ahora, si sumamos estos 2 vectores, habíamos dicho que poníamos el final de uno en el comienzo del otro, ¿no? Aquí está el final del uno, este es el comienzo del otro. Pueden verlo como si lo trasladáramos, tantito si lo moviéramos hacia un lado, pues, si lo arrastráramos y lo pusiéramos donde queremos que vaya, ¿sí? Eso es algo que en física hacemos ampliamente con los vectores. Los tratamos como si los pudiéramos mover libremente en el espacio. Transformación rígida se les llama, porque se mantiene su dirección y su longitud. Es decir, si este es un vector, yo puedo hacerle esto si quiero, lo puedo mover para arriba, lo puedo mover para abajo, lo puedo mover a derecha, izquierda, pero lo que no está permitido que yo le haga al vector es que lo rote. Eso ya no me está preservando el mismo vector. Y otra cosa que no se vale es que lo haga grande o que lo haga chiquito. Ese ya es un vector diferente. Mientras yo no le haga eso, yo puedo mover el vector para donde me plazca, ¿sí? En la práctica es lo que hacemos en física a la hora de trabajar con vectores. Lo movemos a donde nos resulte más conveniente. Entonces aquí lo que haría, por ejemplo, sería mover este vector para acá y ver a dónde llego. A esta parte de acá, ¿no? Es decir, este vector lo sumé con este otro y a dónde llegué, a este punto del plano, ¿no? Bueno. Luego aquí, este ya no me va a quedar tan bonito por la escala, pero la idea es exactamente la misma. Si ustedes achataran el plano, lo voltearan y lo vieran de manera perpendicular, es un poco mareador, lo sé. Y con lo que tendríamos es que esta longitud de aquí sería igual a esta longitud que tenemos acá, ¿sí? Se ve diferente aquí en 2D por la perspectiva, pero si lo pudieran girar sería lo mismo. Entonces, a la hora de subir, efectivamente llegaríamos al mismo punto que tenemos acá a la hora de descomponerlo en términos de los vectores unitarios. ¿Sí quedó bien? Digo, ya son 8:59, entonces ya con eso andaríamos terminando. Y ya mañana, nada más, checaríamos lo que son operaciones con vectores. Y les tocaría a ustedes hacer problemitas. ¿Alguna duda sobre lo que vimos ahorita o sobre algún otro tema? No. No, dale pues. Entonces, pues eso ya sería todo por la sesión de hoy para no abusar de su tiempo. Entonces, bueno, ya puedes dejar de grabar, Toño.